Retiro, oxigeno, pienso con calma y retomo. Eso hizo Isaac. Isaac, cuando tuvo la pérdida de su mamá, estaba lleno de caos, de dolor, de tristeza, y él hizo algo. Se retiró, dejó a su papá, se retira, se va al campo, se va donde hay agua, empieza como a distraerse y retoma. Y dice la palabra de Dios que cuando retoma, llega ese día su mayordomo y le presenta a Rebeca, su esposa. A pesar de que él se había retirado y había pensado y había reflexionado y había oxigenado su cerebro, volvió. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó Rebeca, la abrazó, se quedó con ella y ella lo consoló. Nosotros necesitamos muchas veces el consuelo de la persona que tenemos a nuestro lado. Necesitamos la fortaleza de la persona que Dios nos ha regalado, de los hijos, del esposo, del compañero. Necesitamos. Y este hombre necesitaba algo y necesitaba el consuelo que una madre había dejado. Necesitaba sentirse apoyado. Por eso se había retirado. Pero ¿saben qué? Volvió renovado. Y encontró el consuelo en la persona que Dios tenía preparada para su vida. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros podemos encontrar el apoyo incondicional en la otra persona, cuando nosotros podemos encontrar el respaldo en la otra persona, entonces este hombre saca el cansancio mental, su agotamiento, su desánimo y todo lo que había dentro de él. Porque cuando hay un desprendimiento, hay dolor. Porque cuando hay un desprendimiento, genera un vacío. Y nosotros muchas veces vamos a necesitar ser consolados. Qué hermoso es que nosotros hallemos el consuelo en la persona que tenemos al lado. Que cuando nosotros necesitemos llorar, lloremos con la persona que Dios nos ha colocado. Que cuando nosotros nos necesitemos, desahogarnos, saquemos el dolor, pero con esa persona. Pero cuando nosotros estamos en la actitud del duelo, del dolor, no hay palabras para consolar, hay palabras para señalar. Entonces Isaac pudo encontrar su todo en la vida de esta mujer. Y hoy quiero tocar otro punto, y es que la mayoría que nosotros los adultos enfrentamos son situaciones que vivimos en la niñez o cuando nosotros estábamos siendo gestados por nuestra madre. Todos los problemas que enfrentamos en la edad adulta lo traemos o del vientre o de cuando estábamos niños. Y empecé yo a mirar a través de la palabra de Dios cómo la persona puede ser golpeada, agraviada, dañada y destruida cuando está niño. La forma que nos criaron, la forma que nos hablaron y la ausencia de los padres. La forma que nos criaron, la forma que nos hablaron y la ausencia de los padres. No es lo mismo que estén los padres a que no estén los padres. A veces pueden estar los padres, pero no están. Que son padres desinteresados por sus hijos. Y a la luz de la palabra, leía yo en la vida de David. Me llamó tanto la atención y encontré tanto material en la vida de David que empezó a edificar mi vida. Y podía darme cuenta que un día cualquiera necesitaban ungir a un hijo de Isaí, dice la palabra de Dios. Y el día que fueron a ungir a un hijo de Isaí, Isaí trae a todos los hermanos, a todos sus hijos, perdón. Y el único que no trae, David no existía. David estaba, pero no existía para su papá. Amén, amén. David estaba, pero no existía. No sé si ha sido tu caso. Que has tenido padres, pero tus padres nunca han estado para ti.
Y este era el caso de David, donde un día no era bienvenido a la reunión que se había programado. Su padre hace que vengan los otros menos David. Y me doy cuenta, estudiando la vida de David, que un día él fue a visitar a sus hermanos para llevarle provisión para que comieran el día que él estaba en la guerra. Y cuando David va, él empieza a preguntar, ¿qué está pasando aquí? Le dicen, hay una batalla, hay una guerra, algo va a suceder. Y él empieza a preguntar, y Eliab, su hermano, se dirige donde está él y le dice, tienes un corazón perverso y eres malo. Inmediatamente nos podemos dar cuenta que fue un jovencito que creció bajo el maltrato. Y cuando nosotros hemos sido formados en la violencia, cuando nosotros hemos sido formados en el maltrato, ¿cuántos dicen amén? Cuando nosotros hemos sido maltratados, hemos sido violentados, nosotros crecemos con un mar de tempestad en nuestro corazón. Ay, que es un niño juicioso. Ay, es una niña juiciosa. Ay, qué excelente persona. Pero cuando esa persona toma la decisión de unirse, nos damos cuenta que aquella persona linda y hermosa ya no es linda y no es hermosa. Porque todo lo que tenía guardado en su corazón desde el vientre o desde su crianza, lo saca cuando están delante de la persona que ama. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Y nos damos cuenta que David ese día gana la batalla. Y David tenía un premio. Y el premio era que le iban a regalar a la hija del rey. Y David escuchó, ella gusta de ti. Ella está enamorada de ti. Y dijo David, listo, todo está arreglado. Yo voy a la guerra, hago lo que tenga que hacer porque yo me voy a ganar a esa mujer para mí. Y dice la palabra de Dios que cuando él está viviendo con ella, ellos se casan, empiezan a tener su relación. Ese día su papá, el papá de Mical, interrumpe la luna de miel, interrumpe el matrimonio y coge a Mical y se la quita a David. Sabe que este hombre quedó marcado para su vida. Este hombre su primera vez no fue su primera vez. Este hombre su luna de miel no fue su luna de miel. A este hombre lo marcó tanto que de ahí en adelante David cambia. David se casa con otra mujer, pero él siempre anhelaba a su Mical. Un día suplicaba y decía, por favor, devuélvame a Mical, porque él amaba a esa mujer, pero se la habían quitado. Y cuando Mical viene a los brazos de David, ya las cosas no son las mismas, porque ya Mical había estado con otro hombre. Ya Mical había cambiado su manera de ser. David también. Muchas cosas empezaron a cambiar. Y dice la palabra de Dios que más adelante este hombre se convierte en un mujeriego. Amén. Le dañaron la vida. Porque sintió que lo que él tanto valoraba y lo que tanto amaba se le quitó. Y él sintió que él quedó con una deuda. Dijo, me robaron lo que yo más amaba. Y yo necesito que alguien pague. Y él quedó con su dolor. Y de ahí en adelante, David jamás pudo valorar a una mujer como debía. David jamás pudo darle valor a los hijos que debía. ¿Será que nosotros hemos sido heridos? Y no le damos el valor a los hijos. Y no le damos el valor a la familia. Y no le damos el abrazo. Porque mi hijo se porta mal. Porque mi hijo no obedece. Pero porque el hijo está reaccionando así. Y esto marcó tanto la vida de David que dice la palabra de Dios que él tuvo sus hijos. Y el mayor se llamaba Absalón. Tenía una hija. Tenía otro hijo que se llamaba Amnón. Y dice la palabra de Dios que un día él escuchó de que su hijo Amnón había violado a su hermanastra. Amén.
Fue afectada su generación, fue afectada su familia. Y dice la palabra de Dios que ellos caen en la inmoralidad sexual. Pero la Biblia también nos habla, miren hacia acá, la Biblia también nos habla que Absalón, al ver el silencio de un papá, porque siempre uno está esperando que aquella persona se levante con la autoridad de hombre que Dios le ha entregado, y que llame a cuenta y que discipline. Su hijo Absalón estaba viendo lo que su padre estaba haciendo. Su padre se quedó callado cuando se enteró que su hija había sido abusada. A su hijo Amnón no le dijo nada, no lo corrigió. Y dijo a Absalón: si tú no haces nada, yo sí. Y Absalón mata a Amnón, su hermano. Y todo este tiempo David en silencio. Y David nunca estuvo para su hijo Absalón. Nunca lo fue a restaurar. Nunca le fue a decir: sabe, yo te perdono. Sabe, hiciste mal, perdóname porque no estuve. Un padre ausente trae desgracia para su familia. A veces los papás creen que solamente ellos están para dar la provisión. Pero si hay algo que le da identidad a un hijo, es el varón. El padre le da la identidad a sus hijos. El padre es el que reafirma, el padre es el que levanta. Pero se levantó ahora la violencia, la desgracia, el dolor, el llanto, la deuda, la queja, todo junto. Porque hubo alguien que fue afectado. Y cuando nosotros somos afectados, vamos a levantar una generación afectada. ¿Y sabe cuándo vamos a sacar eso? En el matrimonio. ¿Sabe dónde lo vamos a reflejar? Con nuestros hijos. Porque cuando un niño es violentado de pequeño y crece, es adulto, y ve que un hijo se porta mal, saca el odio, la rabia con que le pegaban a él y empieza a dar duro. Pero ¿sabe qué? Está pagando una deuda. Está dando con odio. Hay deudas familiares. Quizás hay mujeres, hombres que son violentos y levantaron una generación de hijos donde los oprimían, donde los maldecían, donde cogían a esos hijos y los tenían bajo un régimen: te sientas, te callas, te peinas, te acuestas, lo tenían como un militar. Y estas personas levantan una generación insegura, una generación llena de miedo, levantan una generación con terror, levantan una generación con pesadillas. Y cuando están molestos gritan, y gritan, y gritan, y ofenden y lastiman. Pero ¿sabe con quién se desquitan? Con la persona que Dios le colocó a su lado. Con ellos. ¿Sabes? Yo un día veía un episodio y yo me reunía con alguien y yo le decía: este niño fue violentado, este niño fue agredido. Madres que son manipuladoras, porque las hay, que destruyen la vida de sus hijos. Amén. Destruyen la vida de sus hijos con su boca. Y cuando estos niños ya están adultos y ven que la esposa tiene una actitud incorrecta, igualita a mi mamá, idéntica, hace lo mismo de mi mamá, tiene los mismos defectos de mi mamá, es que no se lo está diciendo a la esposa, él está viendo a su mamá. Él está sacándolo de su niñez y lo está trayendo a futuro. Él se recargó y trajo acá y se desahogó. Cuando a una persona le han fallado, lo traicionaron, le hicieron daño, usted amaba, yo amé, nos traicionaron, nos hicieron daño, nos va a costar nuevamente volver a creer en otra persona. Y aunque estemos seguros de que esa persona nos ama, vamos a tener la inseguridad.
¿Sabe cómo eso se llama? Herida. ¿Cómo se llama eso? Vacío emocional. ¿Cómo se llama eso? Dolor. Porque decimos, aquella me la hizo, pero tú me la pagas. Lo que no hicimos aquella, la queremos cobrar entonces acá. La que nos hizo aquel, lo queremos cobrar ahora con el esposo presente. Amén. A mí un día me pasó que a mí me gusta enseñarte lo mío. Mi esposo y yo estamos un día hablando y de pronto llega una muchacha y le dice, acompáñame a hacer un mandado. Una líder, acompáñame. Y dice, sí, ¿en qué te puedo servir? No, que yo necesito recoger a una prima que viene de viaje en el aeropuerto, que no sé qué, que para allá, que para acá, le dijo. Y mi esposo con toda la disposición va. Pero cuando esa muchacha me ve, ella no me dice las mismas palabras. Ella me dice, ¿sabe que tu esposo se va conmigo a buscar una enamorada? Amén. Así me dijo una líder. Tu esposo se va conmigo a buscar a una mujer que está enamorada de él. Y él me dijo que sí. Vea, no se transforma. A uno se le sube ese caliente y a ti se te olvida todo. A ti se te borra el cassette. ¿A cuánto les ha pasado que escuché un amén por ahí? Que se le borra todo. Y yo entré en calentamiento. Yo dije, uy, se puso el ring. Sí, aunque usted no lo crea, yo me puse en calentamiento. Ve, yo cogí rabia. Estoy resumiendo y me fui para mi casa con mi hija Daniela. Yo digo, ese hombre que entra por esa puerta y yo no respondo. Y ¿sabe que anteriormente, hermana Eli, los teteros eran de vidrio? Le estoy dando yo el tetero a Daniela cuando él entra, tocando la puerta. Yo dije, no le voy a avisar. Que toque, que toque. Se dio la vuelta por el hermano y entró por el patio. Vea, yo me tiré. Le saco el tetero a Daniela, le tiro el tetero de vidrio y le pasó por aquí el tetero de vidrio. La misericordia de Dios. Porque donde ese tetero le cae en la cara, vea que volví, se echó un daño. Era de vidrio. Herbert, no se me olvide, eso pesaba. Bueno, ¿verdad? Esos Herbert pesaban esos teteros. Vea, yo ese día me recalenté, ese día me recargué, yo fui al pasado. Y yo dije, de mí ningún hombre se burla. A mí, él no se va a burlar de mí. Y me meto al cuarto. Y cojo un abanico patón. O sea, que antes eran como de un material resistente, no de pasta. Pesaban. Vea, yo no sé de dónde yo saqué fuerza. Y cuando yo corro, donde está y le tiro el abanico en la cara. Amén. Amén. Había una gotera. Había un mar. Y la pastora quietecita. Y estaba la pastora serenita. Pero cuando me tocaron el talón de Aquiles, yo fui al pasado. Y yo recargué. Yo dije, a mí ningún hombre me va a traicionar. De mí nadie se va a burlar. Y sabe que el pobre hombre inocente no había hecho absolutamente nada. Pero por sospecha. Eso se llama por sospecha. Así que quedó avisado. Quedó avisado con quién estaba. Amén. Vamos al pasado y traemos al presente. Le pude haber hecho un daño. Una desgracia. La misericordia de Dios que yo me bajé de la cruz. Y Dios envió su ángel que acampara alrededor de mi esposo y lo defendiera de mí. Dios envió su ángel. Pero ese era mi lema. A mí ningún hombre me va a ver la cara. Ese era el lema que yo tenía. ¿Pero por qué? Por todo lo que yo había vivido. Humillación, tiranía, violencia. ¿Cierto, Marta? Me recargué, fui al pasado y vine. Y después cogí todas las fotos y empiezo a romper las fotos del matrimonio, rompe la foto del matrimonio, rompe las fotos del matrimonio. Quería desaparecerlo, del amor al odio. Tenía tanta ira. Pero hoy puedo entender que había una gotera, que yo pensaba que estaba sanada,
Pero cuando vino la adversidad, salió a flote todo lo que estaba guardado.